Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Bienvenidos al análisis de los dos últimos capítulos, por no decir las dos últimas películas de esta cuarta temporada de Stranger Things. Este volumen 2 ha cerrado con dos episodios que son absolutamente épicos. Si bien la serie ya nos demostraba que le encantaba generar estos momentos intensos, ahora si buscas intensidad en el diccionario te aparecen al lado las fotos de estos dos capítulos porque, madre mía, vaya momentos que ha generado. A mí personalmente me ha gustado bastante el final, pero tengo que decir que me gustó más la primera parte de esta season. Siento que este final está bien, sí, pero quizá está también demasiado adornado, cosa que tampoco es demasiado extraña en esta serie, pero al mismo tiempo siento que han sido un poquito cobardes a la hora de ejecutar este final. Todos esperábamos que alguno de los personajes principales, al menos ya en esta cuarta temporada, por fin terminase muriendo, y han vuelto a pasar un poquito de puntillas por este tema. Han dejado a un personaje en coma con la posibilidad de volver y han vuelto a matar al personaje que han introducido en la propia temporada. Y esto sí que me ha mosqueado un poquito de cara al final. Pero también sería injusto quedarme únicamente con esto porque creo que el final ha tenido cosas muy buenas, sobre todo explicaciones que dan coherencia a todo el universo de Stranger Things y creo que también las necesitábamos, explicaciones además que para mí son bastante coherentes y convierten la serie entera en una experiencia conectada. Sí, efectivamente hay una temporada 5, la cual llegará aún seguramente en un par de añitos, habrá que esperar, y además dijeron los Duffer Brothers que había un salto temporal importante entre esta temporada y la siguiente con respecto a la historia, pero es verdad y hay que reconocérselo, Stranger Things era una serie que tras la tercera temporada se había quedado bastante dañada porque no fue una temporada demasiado buena ni atractiva, pero que después de esta cuarta ha vuelto a flote con muchísima fuerza y creo que todos estamos deseando ver ese final definitivo de la historia. Ya sabéis, suscribíos para no perderos más análisis de esta y otras series, dejad un like que no cuesta nada y ayuda muchísimo al vídeo y vamos allá con el análisis. El gran cliffhanger de la parte 1 de la temporada 4 fue qué pasaría con Nancy, y realmente Vecna simplemente lo que hace es mostrarle lo que va a hacer con el mundo, pedirle que se lo muestre a Eleven y luego soltarla sin más. Para mí era bastante raro que Nancy fuese una víctima de Vecna porque no cumplía, digamos, el protocolo que Vecna hacía para matarlas, es decir, no fue seleccionada, no tuvo las visiones, la del reloj quiero decir, y simplemente fue como un momento de conexión entre Nancy y Vecna, con lo cual para mí no era del todo coherente que la matase sin haberse dado todo ese proceso. Simplemente usa ese instante de conexión para enseñarle qué es lo que va a pasar con Hawkins, enseñarle también la posible muerte de unos cuantos personajes y contarle lo de las 4 campanadas, lo de las 4 víctimas que él necesita para llevar a cabo su plan. La pregunta de por qué quiere que Nancy se lo cuente a Eleven es un poco más complicada. Yo creo que Vecna se siente tan solo como un humano diferente por tener poderes que parece que continuamente necesita compartir lo que está haciendo con alguien a quien considera un igual, en este caso a Eleven. Además, en más de un momento, aprovechando que son diferentes al resto de humanos, él también ha querido que ella se pusiera de su lado y compartiera ese plan con él. También me ha resultado curioso al inicio de este capítulo 8 cómo en el laboratorio este de la cárcel rusa nos encontramos con unos cuantos demoperros o demogorgons en diferentes momentos de su crecimiento y también con este humo o estas partículas tal y como les llaman de las que estaba hecho el azotamentes, con lo cual aquí ya mi interés y mi intriga iban en aumento por saber qué explicaciones nos iban a dar sobre todo esto. En el capítulo 8 también hay un momentazo muy emocional que tiene que ver con los personajes de Mike y el personaje de Will. En el análisis anterior ya comenté que el personaje de Will tenía toda la pinta de estar enamorado en secreto de su amigo Mike, y esta escena para mí lo confirma ya por si había alguien que le quedase alguna duda, cuando él le habla de Eleven, pero en cambio se nota que está hablando de sí mismo, de cómo para él Mike es alguien muy importante, cómo le valora, de cómo él se siente diferente pero que a su lado se siente bien, y después de estas palabras bonitas, el personaje echa a llorar, que para mí Noah es uno de los mejores actores de toda la serie y me ha dado pena verle fuera de juego tanto tiempo durante esta season, pero viendo cómo ha terminado esta temporada, todo hace intuir que el personaje va a recobrar fuerza en la season 5. Uno de los detalles que también más me ha gustado de esta escena, que es casi una declaración encubierta, es que Jonathan, el hermano de Will, se da cuenta realmente de lo que está expresando su hermano y después, más adelante, en el capítulo 9, le muestra un apoyo muy importante para Will, con lo cual se genera ahí un momento
muy bonito entre hermanos que para mí ha funcionado muy bien. Brenner es el siguiente que nos da una pista de cuál es el plan de Vecna. Si ya sabíamos lo de las 4 campanadas y lo de los 4 muertos, él es quien nos cuenta que a través de sus víctimas, a través de esos portales que se abren cuando las víctimas mueren, Vecna está intentando tirar abajo la barrera que separa el Upside Down de nuestra realidad, con lo cual todo va poco a poco conectándose. El hecho de que Max también quiera exponerse una vez más a Vecna, esta vez como cebo, me ha parecido muy valiente por parte del personaje, pero un poquito vago a nivel de guión. Es decir, en el capítulo 4 de esta temporada ya vimos cómo Max se salvaba, y repetir un poco la misma fórmula quizá era innecesario y podía haber habido otra forma, ¿no?, de darle fuerza a este episodio, quizá poniendo en peligro a otro personaje. Aún así no es incoherente, me parece que tiene sentido lo que Max plantea, pero como que sufrir 2 veces por ella por lo mismo en la misma temporada me da un poquito de pereza. Por fin en este capítulo también Eleven recupera del todo sus poderes, le vemos levantando esa cápsula Nina en una escena muy impresionante. Luego también Steve tiene una declaración muy bonita en este capítulo, y es cuando le cuenta a Nancy que él se ve, digamos, en un futuro teniendo muchos hijos, viajando con ellos, y más tarde en el siguiente capítulo le confiesa que en ese sueño está también ella, con lo cual de alguna forma lo que se nos contaba al inicio de la temporada, el hecho de que Steve no fuese capaz de conectar con ninguna chica con la que estaba, y eso que estaba con bastantes, era porque en secreto aún sigue enamorado de Nancy, con lo cual él ha hecho esta declaración que de momento ha caído un poco en saco roto, aunque ya veremos, porque yo la relación de Jonathan y Nancy tampoco la veo con muchísimo futuro, y no descartaría del todo la posibilidad de que en un futuro estos dos personajes vuelvan a reencontrarse. Aún así, ver a Steve hablando de cómo quiere cuidar a sus hijos igual que cuida de Dustin y el resto de colegas ha sido muy tierno. Acercándonos al final del capítulo 8, tenemos un instante en el que Brenner retiene a Eleven, porque de alguna forma Brenner es un personaje que se siente atraído por el poder, quiere controlarlo, quiere mejorarlo, quiere exprimirlo, y no es que en el fondo sea mala persona, de una forma voluntaria quiero decir, pero en esa búsqueda del poder y en esa búsqueda de intentar sacar lo mejor de Eleven, Henry o el resto de los niños, termina por tratarlos de una forma absolutamente cruel y por hacerles muchísimo daño, con lo cual es un personaje cuya moral está muy ligada al hecho de acercarse a gente que tiene poderes. Henry o Vecna lo dicen muy bien al final de la temporada, y es que él era un hombre mediocre que se sentía atraído por el poder. Es un buen resumen de lo que es el personaje de Brenner. No pongáis en duda que dentro de él sí que quería a Eleven, pero su forma de expresar el amor era una forma incorrecta, sin tener en cuenta realmente los sentimientos de ella y haciéndole muchísimo daño por el camino por su bien, con lo cual eso le convertía en un monstruo. También me ha gustado que se nos dé la justificación de que todo lo que hacía después con Eleven, una vez que Henry ya se hubiera convertido en Vecna, era para volver a encontrar a Henry y traerlo de vuelta, porque le parecía alguien extremadamente poderoso, y eso, como un hombre que se siente atraído al poder como las moscas a la miel, le hacía obsesionarse. Tenemos un momento también muy bonito entre Dustin y Eddie, lo cual para mí era un augurio fatal. Cuando dos personajes comparten un instante realmente tierno y bonito, yo prácticamente me pongo a temblar porque eso es como una predicción de la muerte de uno de los dos, y en este caso pensaba que Eddie no iba a morir porque era un personaje nuevo, ya habían matado en la serie unas cuantas veces a los personajes nuevos de cada temporada, y me parecía que era un poco repetir lo mismo, con lo cual yo estaba bastante tranquilo aquí, lo que me esperaba. Ahora bien, toda la parte final de la escena de los militares en la base del desierto y cómo Eleven utiliza sus poderes es visualmente impresionante, se nota muchísimo la calidad visual, técnica y económica de esta serie, cómo ha crecido durante los años, el cuidado y mimo que han puesto en ella, y ya os digo que deja una escena que es impactante, cómo el helicóptero estalla contra el suelo, y después ese apunte emotivo de la muerte de papá, Brenner en sus últimos instantes le pide a Eleven por favor que entendiese la forma de amarle que él tenía, la forma de querer sacar lo mejor de ella, de hacerla mejorar, y su forma errónea de preocuparse. Esto es justamente lo que os he comentado antes. Por mucho que sus intenciones fuesen buenas, Eleven ha sufrido tanto que no puede decirle que lo entiende y simplemente se despide de él. Ahora bien, espero que esta ya sea la muerte definitiva de Brenner, porque el hombre ha sobrevivido a cosas que yo aún no termino de explicarme. Ese ataque del Demogorgon en la primera temporada, cuando hemos visto lo mortíferos que son estos monstruos, pues aún no termino de explicarme cómo consiguió escapar. Pero bueno, más allá de magias y teletransportes a base de guión, es un buen final este para el personaje de Brenner. Y también un momento de empoderamiento del personaje de Eleven. Y llegamos así al capítulo 9, a este capítulo que dura 2 horas y 20, que es básicamente una película, y comenzamos con un besito entre Joyce y Hopper, que bueno, ya se tenían ganas los dos, que había pasado bastante tiempo sin que se vieran. Me gusta mucho el plan de los chicos para atacar a Vecna, sobre todo porque separa bien a los grupos y después da pie a generar montajes realmente intensos. Creo que el montaje de
cómo combinan las diferentes tramas en momentos puntuales del capítulo ha sido lo que ha conseguido que el episodio tenga instantes que son realmente intensos, con lo cual para mí eso ha sido un acierto. Además, todas las partes del plan se sienten coherentes, todo tiene un sentido muy justificado y el ataque a Vecna, como digo, es de lo mejor de este final de temporada. Tengo que decir también que este episodio se toma el tiempo de darnos interacciones muy bonitas entre distintos personajes. Por ejemplo, el que os he dicho antes, de Steve dándole las gracias a Nancy, porque cuando Nancy lo dejó eso lo hizo espabilar y ser mejor persona. Lucas y Max también tienen un momento muy bonito en el cual Lucas le pide una cita justo ahí al final, en un momento súper tenso y también me ha gustado. El reencuentro entre Eleven y Mike, o incluso el momento entre hermanos que también os he comentado antes, de Will y Jonathan, en el que Jonathan le dice que va a estar siempre ahí para él por si le necesita. Con lo cual, que se tome el tiempo de generar estos momentos, bien hechos además, ayudan mucho a desarrollar a los personajes. Una de las cosas que más me ha gustado y más me ha impresionado del capítulo final es el discurso que Max da para convencer a Vecna de que vuelva a por ella. Ese momento en el que dice que ella realmente sí quería que Billy hubiera muerto, que incluso a veces deseaba su propia muerte. O sea, ha sido un discurso muy impactante, muy real, de alguien que está pasando por un momento realmente duro, o alguien que ha tenido incluso un abusador, o alguien que le ha hecho la vida imposible, y como en ese momento Vecna reconecta con ella ha estado muy bien ejecutado. El momento en el que Lucas deja de ser Lucas y empieza a decirle un montón de cosas feas porque ya vemos que está siendo Vecna quien está tomando el control de la mente de la niña. Y Eleven, por otra parte, se plantea intervenir a distancia, cosa que ya había hecho y que también es coherente con respecto a la historia. ¿Cuál es el problema de esto? Que ha dejado muy en fuera de juego a los personajes que la acompañan. Es decir, de todo ese grupito solo tiene Mike un momento realmente intenso y que aporte a la historia general, que es el momento en el cual le da ánimos de alguna forma a Eleven, pero el resto del grupo se queda muy fuera de la historia, simplemente allí, fuera de la bañera, esperando a que todo termine, y eso me ha parecido un poco injusto para los personajes. Pero bueno, está claro que son muchísimos y que no todos pueden ser igual de protagonistas, ya lo dije en la review anterior. Vale, luego hay que entender una cosa que me ha parecido muy interesante, porque en la primera conexión entre Max e Eleven no consigue conectar con su parte consciente, únicamente consigue acceder a un recuerdo, pero en ese recuerdo, como veis, no está la Max consciente, sino únicamente un recuerdo. ¿Qué es lo que está pasando? Que Max está intentando huir de Vecna, huir de los pensamientos negativos que Vecna le manda, y para ello se va refugiando en recuerdos bonitos. ¿Cuál es el recuerdo bonito que elige para refugiarse? Exactamente, el baile de Navidad en el cual se dio un beso con Lucas. Ahí digamos que se refugia de ese miedo y de ese daño que Vecna quiere hacerle. Visualmente es muy impresionante porque ese recuerdo vamos viendo cómo se va pudriendo a medida que Vecna se va acercando y la va encontrando, con lo cual está muy bien representado ese intento de escapar de él utilizando los recuerdos bonitos. Y volvemos entonces a Eleven, porque de alguna forma en ese recuerdo encuentra la mesa del baile, que digamos que es el lugar seguro en el que Max está refugiada, como un retazo de dónde se encuentra la Max consciente. Y a partir de ese detalle es como la encuentra. Para mí, este tema mental de recuerdos y consciencias lo han llevado muy bien. Detalle muy bonito también que Eddie le dedique ese guitarreo para atraer a los murciélagos a Chrissy, personaje que murió en el primer capítulo, pero con el cual tuvo una conexión bastante interesante. Una relación que nos robaron y que podía haber sido muy bonita. Durante este guitarreo destaco también el montaje, combinando las escenas de Max huyendo de Vecna, Nancy, Steve y Robin entrando en la mansión y Eddie atrayendo a los murciélagos. Y bueno, aquí llega el momento heroico de Eddie, alguien que se tenía a sí mismo como un cobarde, pero que decide hacerse el valiente y el héroe en este momento final para ganar un poco más de tiempo. Es un sacrificio que tiene cierto sentido porque es verdad que coge la bici, se escapa y retiene bastante tiempo a los murciélagos, con lo cual sí que sirve para dar tiempo a la gente que está en la casa, que son Steve, Nancy y Robin. Pero aquí yo ya personalmente me veía venir que a Eddie le quedaba poquito en la serie. Por cierto, la ayuda que dan desde la cárcel también es muy importante para distraer a la mente colmena y hacer que esos tentáculos dejen de agarrar a los protagonistas en la casa de Vecna. Con respecto a cómo funciona la mente colmena, yo entiendo que Vecna es capaz de utilizar ese polvo, esas partículas, la sombra también la llaman, y a partir del control que ejerce sobre ella es capaz de meterla en personas, como pasó con Will, o meterla también en Demogorgons o en los tentáculos, de manera que eso es lo que le permite generar una mente colmena en la que él es el cerebro. Yo así lo he entendido y esta explicación sí que me ha gustado muchísimo. El tema de la cárcel se me ha hecho también un poquito repetitivo, porque si os fijáis, el personaje de Hopper ha salido una vez de la cárcel, le volvieron a meter, volvió a salir y ahora ha entrado por voluntad propia. Me parece un pelín excesivo. Jason, personaje absolutamente odiado en esta temporada, aparece junto a Lucas y Max con una pistola y aquí se genera otro momento de tensión en el cual se termina rompiendo el Walkman. Aquí yo sí que ya me empezaba a preocupar porque sin la canción de Running Up the
Hill, nuestra querida Max estaba en un problema. Por cierto, la muerte de Jason partiéndose por la mitad cuando se abre el suelo es sublime. Otra cosa importante también, se nos desvela en esta temporada cuál es la historia de Vecna y la historia del Upside Down. Se nos cuenta que en el momento en el que Eleven mandó a Vecna a ese lugar extraño, por un lado nació Vecna tal y como lo conocemos, y por otro él llegó a una especie de reino tal y como lo llama, en el cual no había humanos y había criaturas extrañas. No nos queda claro si ese reino es como tal ya el Upside Down, porque no lo termino de ver visualmente igual que el Upside Down que conocemos, pero lo que sí hemos visto y me ha encantado es ver cómo él dio forma al azotamentes a partir de esas partículas o ese humo al que llaman sombra. Además le dio forma de araña porque le encantaban. Él siempre ha sido el villano de todas las temporadas de Stranger Things. También se nos cuenta que la que abrió el portal entre el Upside Down y la realidad fue Eleven, algo que se decía bastante en las teorías. Ella fue quien tocó al Demogorgon en esa visión y eso generó que el portal se abriese, con lo cual muchas respuestas que dan forma, como he dicho antes, al universo de Stranger Things. El combate de Eleven en la cabeza de Max, ese duelo de mentes ha sido realmente impresionante hasta el punto en el que Vecna ha conseguido llevar a Eleven a su propia cabeza y luego además también traer a Max. Y aquí tenemos uno de los momentos más intensos de toda la temporada, que es el instante en el que Mike le está diciendo a Eleven que luche, que siga luchando, que la quiere, que sus amigos están ahí para ella, que siga adelante. Y este momento sí que me ha puesto los pelos de punta de cómo Eleven ha conseguido desatar todo su poder. Una vez más, el poder del amor triunfa. ¿Qué le vamos a hacer? Es un poco tópico, pero realmente para este tipo de historias funciona. Pero claro, Vecna aquí ya estaba matando al personaje de Max, que de hecho en el mundo real se le ve cómo asciende, cómo se le empiezan a romper los huesos, y yo no sabía si pensar que realmente ya estaba muriendo, que si realmente podía haber alguna probabilidad de salvarla. La cárcel queman a los Demogorgons para darles tiempo a los chicos. Mientras todo este caos sucede, por otro lado Steve y el grupo que está en el Upside Down comienza a quemar a Vecna con unas imágenes realmente impresionantes. Me ha parecido una absoluta locura cómo se ha visto esto, y como digo, ha sido un instante súper intenso que ha terminado con Vecna desapareciendo de ese mundo mental, una vez quemado también desapareciendo del Upside Down, no sabemos a dónde se ha ido, y después de esta victoria, que en cierta manera se siente bastante satisfactoria, ocurren cosas que no me han gustado quizá del todo. ¿A qué me refiero? Lo que ha ocurrido con Max. Primero pensaba que Eleven la había salvado, luego le he visto morir y después es Eleven otra vez la que la salva, pero no la salva del todo porque después no es capaz de encontrar su conciencia cuando la toca en el hospital, con lo cual la matan, la reviven, la vuelven a matar, la vuelven a revivir, y eso ha terminado generando que no me causara el efecto tan contundente que podría haber tenido la muerte de un personaje protagonista, que yo personalmente me hubiera cargado a más de uno, porque siento que la serie ya está en un punto de intensidad en la cual tenemos que sentir alguna pérdida grave e importante de verdad, porque Max creo que todos tenemos la sensación de que con algún truquito de magia quizá vuelva en la temporada 5, y eso me ha parecido un poquito cobarde por parte de la serie. No es que me parezca mal que todos los personajes estén disponibles para la historia final, pero vamos, que el cuerpo me pedía ya un poquito de hachazo y un poquito de sentir cómo se moría Steve, o de sentir cómo se moría Nancy, o de ver cómo se moría Dustin, o yo que sé, no es que quiera que mueran los personajes, pero creo que era el momento de acabar con alguno importante de verdad. Porque claro, el que ha pagado los platos rotos es el pobre Eddie, otro personaje que te meten en la temporada y que te lo matan al final para generar un poco ese momento emotivo, que obviamente funciona porque todos le hemos cogido bastante cariño a Eddie, pero me parece un recurso que utiliza la serie para no matar a alguno de sus personajes principales del cast. Y no me convence un poco del todo. Si a este final tan intenso le hubieras añadido alguna que otra muerte, hubiera sido para mí una pasada. Con esto no quiero decir que el final de la temporada no sea bueno, pero sí que me gustó más, como he dicho antes, la primera parte de la temporada. Luego también creo que construyendo los momentos épicos se les va un poquito la mano, porque el momento, por ejemplo, de la espada de Hopper ya era, bueno, esto literalmente era Conan el Bárbaro. No sé si hace falta como tensar tanto la cuerda de lo épico. No hace falta, creo que meter escenas tan retorcidas para generarnos una sensación de epicidad que creo que todos ya teníamos. Y bueno, dejo aquí un poquito mi parte más hater de lo que ha sido el final de la cuarta temporada, porque tampoco sería justo con respecto a lo bien que me lo he pasado en todos los capítulos. Incluso este final, como digo, me ha gustado bastante. Las imágenes de cómo Hawkins se abre en canal, cómo el Upside Down está emergiendo poco a poco, me parece absolutamente brillante. Como he dicho antes, el momento en el que Eleven toca a Max en el hospital y se da cuenta de que no es capaz de encontrar su conciencia
o su parte consciente es muy duro, porque podemos pensar que se le ha quedado Vecna dentro porque Vecna absorbía a la gente, además técnicamente la ha matado o la ha absorbido para poder abrir ese cuarto portal, así que eso sí ha sido bastante dramático, pero claro, abre esa puerta, como he dicho, a que vuelva en la quinta temporada. La historia de Robin con esta chica, bueno, no está mal, pero podían haberla desarrollado un poquito más quizá durante la temporada. Hemos tenido como 2 instantes, o 3 contados, uno al inicio para conocerla, otro para verla con el novio y otro ya viéndola cómo ha cortado, dejando la historia un poquito floja quizá para mí, aunque solo la cara de Steve al verlas juntas casi que justifica esta trama. Luego me ha encantado el momento en el que Dustin le cuenta al padre de Eddie realmente quién era Eddie, cómo él lo ha percibido como un héroe, porque el final de Eddie es absolutamente épico, y cómo su padre pues se desmorona viendo que alguien realmente sí que sabe quién es su hijo, porque todo el mundo cree que ha sido el culpable de lo que ha ocurrido. Es que además al final para Eddie es que es extremadamente injusto. Al menos nosotros sabemos que realmente él era un héroe y así lo recordaremos. Cosas del final que me han encantado, como por ejemplo el reencuentro entre Hopper y Eleven, ese tema que dice de dejar la puerta un poco abierta, que era lo que le decía a su padre para ver lo que hacía ella con Mike, se lo recuerda y ha sido muy bonito. Y sobre todo lo que me ha flipado es el escalofrío en la nuca del personaje de Will. Tengo muchos deseos y muy fuertes de que en la temporada 5 el personaje de Will vuelva a cobrar importancia. Me parece que tiene conflictos interesantes, tiene un vínculo súper importante con la Upside Down y tiene que ser clave justamente por eso. Ahora sabemos que ese vínculo era por Vecna, y también vemos cómo a partir de esos agujeros, esas franjas en el suelo, está emergiendo poco a poco el Upside Down, y ya vemos esa ceniza tan característica de este mundo en el mundo real, con lo cual la guerra definitiva se viene. Vecna sigue vivo y va a ser ese comandante que simplemente quiere destruir la humanidad, quiere extender ese mundo sin humanos en el que vivía al mundo real porque él prácticamente odia la naturaleza humana, con lo cual hay cosas interesantes para la Season 5. En esta sí espero que maten a más de uno. Y nada, hasta aquí el análisis del final de la temporada 4 o este volumen 2. Para mí un volumen muy intenso, muy épico, que pone un buen broche final a la temporada, pero que tiene algunos peros que en mi opinión podían haber sido mejores, sobre todo quizá con un punto menos de una épica forzada y con un punto más de muertes de protagonistas. No sé qué sensación os queda a vosotros, pero lo que sí que espero es que hayáis disfrutado de la serie, porque creo que si bien la temporada 3 bajó el nivel, esta 4 la ha vuelto a posicionar como una de las series más importantes del momento. Ahora, ¿qué toca? Esperar. Tened mucha paciencia, ya sabéis, suscribíos para no perderos análisis de más series, dejad un like para ayudar al vídeo a posicionarse si os ha gustado, y nos vemos dentro de poco por el canal. ¡Hasta pronto!